dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. A las órdenes, aquí. Guerrero. Usted proviene de una familia de lucha, de ideología, de fuerza. ¿Cómo inicia la carrera política de Pablo Amílcar teniendo esta historia política en su familia? Pues dicen que toda la cuestión política no se transmite por los genes, pero sí educa. Yo vi a mis padres, a mi abuelo, a mis abuelos, constantemente emprender luchas. Muchas luchas que se sabían perdidas, muchas luchas que se sabía que no iban a ser victoriosas. Pero decía mi padre que había que dar esas luchas, que se tenía que avanzar e ir plantando una bandera, e ir visibilizando luchas, ir haciendo conciencia en la gente de que se tiene que luchar constantemente para transformar el estado de las cosas. Recuerdo que alguna vez le pregunté ante la crisis de migración que por qué no toda la gente se iba al lugar donde quería. Por ejemplo, algunos que querían salir de Cuba, algunos que querían salir de Estados Unidos, algunos que querían ir a Estados Unidos como los mexicanos. Y él me dijo que la gente tenía que luchar en el lugar donde estaban para transformar las condiciones de vida que había. Y todo eso nos va dando una formación de las cosas que tienen que afrontar uno para poder cambiar las condiciones de vida que tenemos. En nuestro estado tenemos condiciones de vida muy duras y la gente lucha todos los días por transformarlas. Aquí en México también necesitamos transformar muchas cuestiones y se están dando grandes luchas en diferentes frentes para cambiar las condiciones. Y yo creo que eso es algo que nos caracteriza a los mexicanos, este afán de transformar las cosas. El doctor Pablo Sandoval Cruz inicia este movimiento, podríamos llamarle de izquierda. Así es. Por lograr la igualdad de los guerrerenses. Le toca muchos movimientos sociales y sigue luchando. Esta parte se pierde a veces en el conocimiento público sobre la familia Sandoval. Su bisabuelo, Eligio Sandoval, acompañó a Zapata en la lucha por la revolución. Su padre forma un partido político de izquierda que en aquel entonces, se conocía como comunista. Son itinerarios. Decía mi padre que hay que estar a la altura de las circunstancias en cada momento. Son momentos distintos. Obviamente la revolución, Emiliano Zapata, el gran caudillo del sur, levantó a muchos luchadores. Y ahí estuvo mi abuelo, dando la lucha al lado del general Zapata. Y a nosotros nos enseñaron a tener un gran respeto por el general Zapata. Y después mi abuelo fue educado en el cardenismo y también, obviamente, de ahí abrevó muchos de los principios y de los valores que transmitió a su familia. Después mi abuelo estuvo en muchos lugares de la República dando servicio médico, pero finalmente viene en esos tiempos la Revolución Cubana y decide ir solidariamente a prestar servicios médicos allá. Cuando todos los profesionistas salían de Cuba, ellos llegaron, mi abuelo y su familia. Y el único que se quedó aquí fue mi papá. Mi papá a los 16 años decidió no irse, quedarse en México, porque él decía que había un proceso de transformación aquí que había que seguir impulsando, a los 16 años. Y se quedó solo, obviamente en un movimiento social, en un movimiento político, y empezó a formarse. Y todo eso es lo que empezamos nosotros a valorar, ¿no? Mi papá fundó varios partidos, estuvo en el Partido Comunista, en las Juventudes Comunistas,
después fue miembro de la Dirección Nacional del Partido Comunista Mexicano, del Partido Socialista Unificado de México, del Partido Mexicano Socialista. Finalmente el PRD, cuando el Partido Mexicano Socialista le cede su registro al PRD, y bueno, hubo toda una vertiente de comunistas que llegaron hasta el PRD. En fin, ahora ya el PRD es otra cosa, ¿no? Ya se transformó también ahí en sus propias pugnas internas, pero obviamente todo este, digamos, proceso de la izquierda ha sido atestiguado, protagonizado, vivido por mi familia durante todos estos años ya, desde el siglo XX hasta lo que va del siglo XXI. Guerrero es un estado complejo. Así es. Complicado, confrontante. Sus padres inician, su padre, su abuelo, su bisabuelo inician este movimiento. Usted, cuando vio a su padre luchando por estos ideales, ¿qué preguntas se hacía siendo tan niño? Bueno, yo acompañaba a mi padre a sus giras, a sus campañas. Recuerdo campañas en Tlapa, en Acapulco, en la Montaña Baja, haciendo recorridos por todo el estado. Enarbolando pues al Partido Comunista, al Partido Socialista. Y hace un momento decía, había certeza de que frente al Partido de Estado no se iba a poder triunfar electoralmente. Pero la conciencia que se despertaba era magnífica. Mi padre era un gran orador y despertaba las conciencias y hacía que la gente se emocionara del discurso que hacía y de la clase que daba en esos discursos, de el ideal que se planteaba, la utopía que se planteaba, y eso hacía que mucha gente empezara a militar y a luchar por transformar las condiciones de vida. La pobreza que se ha vivido en nuestro estado es ofensiva. Yo afirmo que Guerrero es un crisol de los grandes problemas que tiene México, pero también de las grandes oportunidades que tiene. La gran pobreza que hay, obviamente la falta de desarrollo, la falta de oportunidades, que cuando uno los traspola a nivel nacional es similar a lo que está pasando en México. Entonces, a mí me parece que hay que empezar a resolver los problemas de Guerrero si queremos resolver los problemas nacionales. Ahora ha habido grandes oportunidades, han cambiado cosas en nuestro estado, pero seguimos necesitando de un gran impulso que transforme las condiciones estructurales para que empiece a haber una etapa de crecimiento y que haya dignidad en la gente. Guerrero ha sido el estado muchas veces un modelo a seguir y otras veces un modelo de lo que no queremos en México. Hace unos días, un medio de distribución nacional, La Jornada, hablaba precisamente en un reportaje de la terrible marginación y todo esto en el ámbito de la escuela, de la educación. Escuelas sin techo, niños que tienen que trabajar una jornada completa, que no tienen dinero para ir a la escuela ni para tomar un transporte. No solamente en eso, en el ámbito de las mujeres, niñas de 10 años que son vendidas al mejor postor por 10,000 pesos, 30,000 pesos. Sin duda, un gran, a veces, reflejo de lo que no queremos en este país. Así es, Guerrero ha sido referente en muchas ocasiones de el avance. Yo digo el plan de Ayutla, el regreso de Juárez con los liberales en Guerrero, la revolución mexicana dada en el sur, y el sur es fundamentalmente Guerrero. En fin, hay momentos muy luminosos, muy brillantes de la historia con referencia a Guerrero. Y obviamente también hay problemas que se pueden escenificar en Guerrero. Yo creo que el tema de la pobreza es algo ofensivo, que ahora aparece como si fuera espontáneo, pero no. Hay muchas décadas, siglos diría yo,
de castigo al estado de Guerrero precisamente por su gente valiente y luchadora. Y como no se doblega el estado de Guerrero, se le castiga. Y ha habido falta de desarrollo. Por ejemplo, el tren que iba a llegar a Acapulco se detuvo, precisamente por fuerza, para que no hubiera ese tipo de desarrollo y estuviera todo conforme a los intereses de los caciques locales. En fin, ha habido una falta de desarrollo muy fuerte en nuestro estado, hay pobreza en diversos lugares, pero creo que en estos últimos tiempos ha cambiado como en todo el país. Me refiero a que deja de haber dramas como que un niño pueda morir por falta de una pastilla, porque no hubo dinero para transportarse en una emergencia a una clínica, a ver a un doctor, que alguien esté muriendo literalmente de hambre. Y esos son los programas sociales que se ha emprendido con este gobierno. El nivel de ingreso en todas las familias, no solamente en Guerrero, pero en este caso en Guerrero, ha aumentado. Y esto hace que no haya esos dramas. ¿Eso implica que vamos a superar la pobreza de un día a otro? No, no es eso. Se van a asentar condiciones más igualitarias y a partir de ahí se tiene que construir una etapa de desarrollo del Estado para poder superar estas escenas de pobreza que has mencionado. Obviamente tenemos que modificar muchas otras cuestiones. El tema de las niñas, se ha estado atendiendo últimamente y lo que planteamos es que en la legislación local y en la legislación federal pues debe de cambiar. Usos y costumbres. Los usos y costumbres para que no haya violación de derechos de las niñas y obviamente que no haya violación de los derechos humanos en general en nuestro estado, pero específicamente el interés superior de la niñez, que sea una de nuestras prioridades. ¿Se puede convivir con la riqueza y la pobreza y unidos transformar un estado? Y esto me refiero a esta parte de origen comunista y sobre todo hablando de Guerrero, con una terrible marginación en la montaña y por otro lado el boom de los 60, 70 de Acapulco. ¿Se puede convivir, se puede transformar políticamente un estado así? Pues necesitamos hacerlo, es decir, necesitamos utilizar la capacidad que se tiene en Acapulco para generar círculos virtuosos, digo yo, que irradien crecimiento económico, para después generar ese bienestar y el desarrollo. Mi planteamiento es, si no existiera Acapulco, Guerrero sería por mucho el estado más pobre de la República Mexicana, mucho más pobre que Chiapas, mucho más pobre que Oaxaca, porque Guerrero es lo que levanta el Producto Interno Bruto, levanta la producción, los servicios, y Acapulco es finalmente el polo de desarrollo de Guerrero. Entonces, tenemos que aprovechar lo que existe ya. ¿Cómo fue el origen? ¿Cuál fue lo que pasó lo que pasó en Acapulco? Pues esa es otra historia. Obviamente hubo pues, muchos despojos ejidatarios, hubo problemas sociales para construir lo que ahora es Acapulco. Yo digo que se tiene que hacer justicia para la gente en Acapulco, pero se tiene que utilizar las capacidades instaladas que tenemos ya en Acapulco de desarrollo, la autopista que tenemos, el desarrollo que hay en este municipio para generar crecimiento. En Guerrero no hay industria, no tenemos ninguna industria que podamos señalar que estamos transformando en Guerrero. En Guerrero tenemos una industria primaria que es de subsistencia básicamente, y el sector de servicios, que es pues, básicamente la capital, el gobierno y el sector turístico. Okay. Zihuatanejo, Acapulco, pero podríamos tener mucho más. Por ejemplo, tenemos una sierra que es preciosa, que tiene bosques maderables valiosísimos, que podríamos aprovechar para los bonos de carbono que ha propuesto la ONU, claro. Porque obviamente somos una fábrica de oxígeno en Guerrero. Claro. Obviamente es un problema que no tengamos industria, pero podríamos utilizarlo como una ventaja. Creo que también, obviamente, podríamos desarrollar una zona industrial ahora que se está planteando el proyecto Transístmico en Salina Cruz, que pudiéramos tener puertos de cabotaje en Guerrero, en Acapulco, en algunos otros lugares donde
fuera adecuado. ¿Qué planteo yo? Que el puerto más cercano a la Ciudad de México, a la parte central de México, es precisamente Acapulco. Tenemos una autopista construida y podemos desarrollar una industria en nuestro estado a partir de estas ventajas comparativas que tenemos. En fin, creo que hay posibilidades de desarrollo en nuestro estado muy amplias, oportunidades grandes, y tenemos un pueblo trabajador, un pueblo que sabe hacer cosas y que podría transformar el destino de nuestro estado. Diputado Pablo Amílcar, muchas veces se considera que la Cuarta Transformación, en especial este gobierno, no es muy amigo de la iniciativa privada, de los empresarios. ¿Es correcto? Yo creo que no. Creo que los grandes empresarios han estado muy de acuerdo con los planteamientos económicos que ha hecho el presidente López Obrador. Creo yo, además, que los programas sociales generan una estabilidad social, y te decía yo, un piso más parejo, en donde no hay dramas sociales, y hace que haya más tranquilidad. Hay un tema, se está planteando que haya servicio médico gratuito a todos los habitantes. Nos falta para construir todo el sistema, pero se está avanzando hacia allá. Y yo creo que todo esto da a los empresarios certeza de estabilidad, y les da una certeza también de que se va a poder trabajar. Se están construyendo caminos rurales, por ejemplo, en Guerrero. Se está haciendo obra en todo el país, grandes obras. Hace mucho que no se hacían grandes obras. Yo no recuerdo la última vez que se haya tenido una vía de tren. Creo que no nos tocó a nuestra generación atestiguar eso. Una refinería. Hace décadas que no se construía una refinería, y ahora se están modernizando todas. Ya hay nuevas tecnologías. Creo que es muy adecuado invertir de esta manera. A mí me parece que el sector privado, las grandes empresas, los medianos empresarios e incluso los pequeños empresarios están teniendo mejores condiciones de las que tuvieron con los anteriores gobiernos. Yo digo que además los programas sociales activan la economía. ¿Qué pasa con el dinero que llega a las familias cada bimestre? Pues se lo llevan a las Islas Caimán, no lo llevan abajo del colchón, lo gastan. Lo gastan en productos y servicios que requieren para su día a día, y esto implica que haya mayor actividad en el mercado. Y los mercados empiezan a cambiar las condiciones de vida de la gente, y empieza a haber, yo digo que, economías de escala. Y eso provoca que salgamos adelante, empiece a haber mayor actividad, y por eso no hemos caído en la crisis que han caído otros países. México ha sorteado bien la crisis de COVID, gracias a estos programas sociales que activan la economía. Por eso yo digo que el sector privado está yéndole bien. Hay partidos específicamente que plantean eso, porque ellos se creen los voceros de los empresarios, pero no lo son. Entonces los empresarios están trabajando, yo creo que bien, con la Cuarta Transformación. ¿Qué piensa usted de esta frase? A mayor pobreza y marginación, mayor delincuencia. Creo que es cierta totalmente, y que eso ha pasado durante muchos años en nuestro país. Durante mucho tiempo se generó que casi 2/3 partes de la población vivieran en pobreza y pobreza extrema. Y ahora por primera vez estamos generando condiciones para atender precisamente a los más pobres y que empiece a bajar esto. La estrategia de seguridad, muchos socarronamente quieren decir que la política de seguridad es abrazos y no balazos, y eso es falso. La política de seguridad es atender las causas. Es precisamente atender a los más pobres, es que los jóvenes no caigan en la delincuencia, generar empleos para los más jóvenes. Ahí está el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, precisamente los programas sociales que hacen que aumente el ingreso de las familias, precisamente plantearse que la Guardia Nacional era necesaria frente a una policía como la Policía Federal o las policías estatales que estaban totalmente infiltradas por el crimen organizado. Vemos a García Luna en la cárcel por estar vinculado al crimen organizado, y hemos visto ejemplos de gobernadores que están siendo perseguidos por sus vínculos con el crimen organizado. Sus policías están vinculadas con el crimen organizado, y pues obviamente ahí hay un gran trabajo que hacer, porque no es sencillo cambiar las lógicas de la delincuencia. Ahora tendremos que quitarles
de inicio a los jóvenes. Después necesitamos después lo que se planteó fue la consolidación de la Guardia Nacional, y ahora lo que necesitamos es generar condiciones sociales de crecimiento económico para que sea mejor para un joven, para una familia y para un no joven, para un adulto, tener un empleo, tener una vida digna y no estar arriesgando su vida en manos del crimen organizado. Combatir la corrupción creo que es importantísimo en este rubro. Si no se combate la corrupción y agarran a alguien, algún criminal, y a los 2 días sale, pues evidentemente eso genera un círculo otra vez vicioso. Hemos visto esta estrategia de seguridad, como bien lo dice usted, abrazos, no balazos, pues después de lo de Sinaloa, cambió esa perspectiva. Así es. Pero muchas veces los gobiernos locales, como ven a la Guardia Nacional, ven al Ejército Nacional, ven a la Marina actuar, ellos ya no se hacen responsables del tema de la seguridad en su estado. Su opinión, por favor. Hay un gran tema con eso. Las facultades de seguridad son concurrentes en materia de seguridad. Y sí, el gobierno federal tiene, obviamente, el tema de la delincuencia organizada, lo debe atender, pero los gobiernos estatales y los gobiernos municipales tienen tareas que hacer. Y obviamente esas tareas son de las más desatendidas. Recientemente se estuvo discutiendo mucho en el Congreso que hubiera más recursos a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales para esta materia. ¿Qué había pasado antes? Pues que resultaba que el dinero que iba para seguridad a los municipios, muchos presidentes municipales lo utilizaban para comprar una camioneta blindada para ellos y se acabó el dinero. No era para las policías, para la profesionalización, no se certificaba a las policías, no se equipaba a los policías municipales o a los estatales, y las fuerzas que tienen en los estados son muy pequeñas, ¿no? En la Ciudad de México es extraordinario el número de policías que existe, pero en los estados las policías estatales son muy exiguas. Entonces necesitamos hacer que crezca la fuerza estatal, que crezcan las fuerzas municipales, que se profesionalicen, e insisto, que se combata la corrupción adentro de estos organismos, de estas corporaciones. Entonces, necesitamos que los gobernadores, que los presidentes municipales asuman que esta tarea es conjunta, porque es muy fácil lavarse las manos y decir que el gobierno federal venga a resolver el tema de inseguridad. No es el gobierno federal solamente, nos toca a todos. Yo incluso digo que no son los gobiernos. Somos todos los miembros del Estado mexicano, incluidos los ciudadanos. Necesitamos poner nuestra parte, generar condiciones y ayudarnos entre todos para superar este clima de violencia que se generó hace unos años y que no se ha podido detener. Ha recorrido durante, ¿qué? ¿20 años, 30 años, 40 años? ¿O desde que nació el estado de Guerrero? En las pasadas elecciones, en las pasadas consultas internas de su partido, Morena, hubo mucha discusión sobre el tema de las encuestas y que si fue la abanderada Evelyn Salgado en condiciones muy complicadas y complejas. Pero mi pregunta viene aquí. ¿Se acabó el resentimiento por el resultado de estas encuestas? Yo creo que nunca hubo resentimiento. A mí me parece que obviamente hay una polémica, es un instrumento polémico el de las encuestas. Las encuestas no solamente miden opinión, sino generan opinión. Y por ello son polémicas. Entonces, me parece que pues, es un método que se ha utilizado en nuestro movimiento y pues nos ceñimos a él. Aquí estamos, ¿no? Vamos a seguir adelante. Hay mucho que hacer en nuestro estado. Muchos no han estado de acuerdo y lo han manifestado. Se ha manifestado y de todas maneras sigue el movimiento adelante. Y lo que nos planteamos es que hay muchas trincheras desde donde se puede aportar para la transformación de nuestro estado, y en este caso decimos, queremos que haya un buen gobierno, es nuestro gobierno de Morena, de nuestro movimiento, queremos que le vaya bien a la gobernadora Evelyn Salgado, queremos que se consolide
la transformación en nuestro estado, que haya mayor bienestar, y para eso se necesita que todos empujemos hacia el mismo lado. Además, como lo vemos ahora con nuestro presidente, necesitamos que continúe este proyecto, ¿no? Está estos 4 años del proyecto de transformación a nivel nacional y necesitamos que siga, porque pues, no son problemas pequeños los que estamos enfrentando y no son, digamos, switches los que hay que prender, sino procesos los que tenemos que atender. Entonces, nos planteamos que esto debe seguir no solamente en el estado de Guerrero, también en el estado de Guerrero, a nivel nacional, tenemos mucho que hacer para transformar las condiciones de vida de los guerrerenses y de los mexicanos. ¿Los acuerdos políticos se cumplen en política? Pues mira, yo lo que creo es que se deben construir condiciones. Los acuerdos pues se respetarán si hay condiciones para ello. A mí me parece que acuerdos en lo oscurito es lo que no debe haber. Okay. ¿No? Debe haber grandes acuerdos nacionales para hacer transformaciones, no pequeños acuerdos en que nadie sepa para... Esos yo digo que es muy difícil que se cumplan. Lo que se debe cumplir es el compromiso público que se hace de solucionar problemas, de cambiar condiciones, de generar círculos virtuosos, de crecer. Eso es lo que se debe cumplir y eso es a lo que se debe comprometer pues los que tienen la visión esta de la cuarta transformación. ¿Cómo se lleva la ambición política en la competencia política? Mira, yo digo que las ambiciones siempre son estorbos. Lo que debe haber es una visión de qué es lo que queremos en unos años para nuestro país, para nuestro estado, para nuestros municipios. ¿Se pueden hacer cosas? Claro. Hay ejemplos mundiales de cómo se han transformado ciudades, estados, países y cómo se logran transformaciones. Yo digo que siempre tiene que ser con la gente. Si no hay apoyo social para una medida, si no hay apoyo social para transformar la vida de un pueblo, pues no va a haber, por mucho que alguien se crea el Quijote y quiera empujar una transformación, solito nada se puede. Tiene que ser con el apoyo popular. Por eso el presidente López Obrador está haciendo tantas cosas, porque tiene un gran apoyo popular. Si no existiera ese apoyo popular, no se podrían hacer los proyectos que él está planteando. Entonces, no solamente se trata de tener una idea, sino de poderla socializar y de que todo el mundo esté de acuerdo con esas ideas y poder empujar juntos. Yo insisto en que este no es un proceso de una persona, este es un proceso de un pueblo que tomó conciencia y que empezó a empujar esa transformación. Nos dicen que fue porque el INE, no es cierto, esto fue un proceso de millones de personas que salieron a votar en contra, aún en contra de los fraudes electorales, y transformaron el país. Y que han estado ahí empujando esta transformación y que no han dejado de respaldar al presidente López Obrador y eso ha logrado estas grandes transformaciones. Yo digo, vamos a seguir. Necesitamos más transformaciones, necesitamos más tiempo para seguir corrigiendo grandes problemas que se dieron. Entonces, a mí me parece que la gente ya tiene conciencia de eso y tiene una visión política también de cómo quiere estar en unos años. Claro. Yo insisto en que en la política se deciden las grandes cosas de nuestro país. ¿Cómo vamos a estar viviendo? ¿Qué salario vamos a estar teniendo? ¿Vamos a tener pensión o no? ¿Qué educación va a haber? ¿Qué servicios de salud? Todo eso se decide en la política y la gente ya lo sabe. Entonces necesitamos construir otro país. Y la verdad es que lo estamos construyendo a partir de las cenizas que nos dejaron. Este es el ave fénix renaciendo, el pueblo de México, tomando otra vez el vuelo para construir un país distinto y que nos sintamos muy orgullosos de lo que es México. Al calor de las emociones, de las pasiones, usted habla de la construcción de políticas públicas, de dar a conocer propuestas, de avanzar para situaciones y condiciones en las que están muchos de los mexicanos y mexicanas. Al calor de esas discusiones políticas, al calor al interior de Morena, ¿usted cree que hay madurez política para discutirlas sin que haya esto que llamaríamos sensibilidades o lastimar sensibilidades? Yo espero que sí. Espero que no haya rupturas. Espero que pueda haber una consolidación de este proyecto y que haya madurez. Obviamente va a haber definiciones, ¿no? Llegarán los momentos de definiciones y todos debemos asumir que estamos caminando, que estamos construyendo algo mucho más grande que nosotros mismos. No estamos apostando por
logros profesionales, individuales o metas individuales. No, estamos apostando por transformaciones históricas. Eso es lo que nos propusimos, por eso le llamamos cuarta transformación, porque nos estamos viendo frente al espejo de la historia. Entonces, si hay esa visión, creo que podemos salir adelante y todos vamos a salir unidos pensando en que hay un futuro. Eso es lo que me planteo a mí mismo, hay un futuro y ese futuro lo debemos construir. Y esa construcción no solamente va a ser para nosotros, va a ser para nuestros hijos, va a ser para los mexicanos que estamos aquí viviendo hoy en día y los que siguen. El gran tema de las transformaciones es que ellos construyeron, quienes hicieron esas transformaciones, no para ellos muchas veces. La independencia, la reforma, la revolución, no la disfrutaron tal vez quienes estuvieron luchando en esas grandes gestas. La construyeron para las generaciones que siguieron. Y creo yo que este es el mensaje que debemos de asumir nosotros en la cuarta transformación. Esto lo van a disfrutar las generaciones que vienen. Y tenemos que hacer grandes cambios de un calado tan alto que lo sientan no solamente nuestros hijos, sino nuestros nietos y las demás generaciones. En el tema de la elección del 2024, el presidente ya abrió sus corcholatas, como él le dice, a las personas que tienen esta aspiración para contender por la candidatura presidencial de Morena. Muchos de los críticos de Morena dicen que sin el presidente Andrés Manuel López Obrador participando directamente, es casi imposible que Morena gane la presidencia. ¿Usted qué piensa? Pues que es una verdad de perogrullo. Es obvio que nuestro presidente es un activo del movimiento. Es obvio que su ejemplo de lucha, de tesón, inspira a muchos. Es un ejemplo de decir, se burlaban de él, decían que estaba loco, decían que no iba a poder, que estaba enfermo. Y miren, ahí está, reunido con Joe Biden y con Trudeau, planteándose el futuro de nuestro hemisferio. No, a mí me parece que es algo magnífico lo que está pasando y que nos enseña que uno debe insistir, persistir, seguir adelante y no cejar en el empeño de las transformaciones que tenemos que hacer. Nuestro compromiso no debe de morir a la primera adversidad. Debe seguirse luchando, debe seguirse en el empeño de transformar. Yo digo que lo que se tiene que transformar son las condiciones de vida de la gente. Cómo está viviendo día a día la gente y cómo va a estar viviendo en unos años. Eso es por lo que estamos trabajando. Y por eso digo que son cosas gigantescas, estructurales que hay que cambiar. Muchas veces no podemos ver esos cambios, pero se van a ir sintiendo. Son cambios hasta culturales los que tenemos que hacer, pero pues es un delicioso desafío, un precioso desafío que tenemos que plantearnos para seguir adelante. Pablo Amílcar Sandoval va a seguir en la lucha de esta transformación hasta poder generar condiciones para poder gobernar su estado, Guerrero. Yo pienso que voy a seguir en la lucha hasta que podamos transformar las condiciones de vida de la gente. ¿Dónde voy a estar? Pues lo irán decidiendo las condiciones que hay. No sé qué es lo que va a pasar, pero lo que sí sé es que voy a estar luchando para transformar nuestro país y nuestro estado. Obviamente yo tengo un compromiso con mi estado, pero también me parece que es importante pues ir viendo las condiciones que se dan. Entonces, no estoy preocupado yo sobre cuál va a ser la trinchera, sino el objetivo que tenemos hacia adelante, a dónde vamos a ir llegando, cómo vamos a ir transformando esas condiciones y el futuro que queremos para nuestro país y para nuestro estado. Refiriéndome a esto, usted ya me habló de las mujeres, de lo que sufren las niñas en la Sierra de Guerrero, me habló de los jóvenes. Quiero que me hable de los campesinos y del gran problema que tienen muchos de ellos se resolvió el tema de los fertilizantes, todavía hay muchísimas demandas sobre eso, pero ¿cómo ve usted el campo en Guerrero? Mira, hay una cuestión importante que es, necesitamos generar condiciones para que el campo no solo sea de subsistencia, sino de productividad. Okay. Y que eso ayude a los campesinos pues, a tener mejores condiciones de vida. ¿Qué implica esto? Pues que haya precios de garantía.
¿no? Que no se venda al intermediario y que éste ponga el precio que quiera. Antes el campesino producía más, pues les iba peor a los campesinos porque pues les bajaban el precio. Entonces trabajaban más para cosechar el doble, digamos, y ganaban lo mismo. Entonces, pues eso era un incentivo para tener bajas producciones, para obtener solamente lo que se comía. Entonces ahora necesitamos que los incentivos sean al revés, que el incentivo sea poder vender, el incentivo sea poder exportar. Tenemos el mejor maíz del país en Guerrero, un maíz blanco, precioso, excelente para comer, no solamente para el alimento a los animales, sino para el consumo humano. Pues podríamos exportarlo a donde quisiéramos del mundo. Bueno, ese maíz, ¿qué necesitamos? Pues, ¿qué vale más, un maíz con abono orgánico o un maíz con abono químico? Pues con orgánico necesitamos generar abonos orgánicos para solucionar los problemas que tenemos también de precio. Y eso, la discusión del glifosato, pues ha generado un debate en el Congreso Federal, pero mientras dicen los empresarios, sí, mientras me dices cómo le hacemos, tenemos que usar el glifosato. Así es. Eso es lo que plantean, pero pues hay métodos. Ahora con el programa de Sembrando Vida, lo que se ha visto es que sí se puede sembrar y sí se puede tener alta productividad con métodos incluso ancestrales. Y lo que nos planteamos es que lo que se tiene que hacer es enseñar estos métodos masivamente, generar una educación distinta para que los propios ingenieros agrónomos puedan difundir estas enseñanzas. Pues que ahora les han enseñado pues, que con estos químicos se pueden generar esas condiciones. Pero si les enseñamos cuáles son las alternativas a eso y los beneficios que se tienen, incluso en la comercialización, creo que sería magnífico. En el campo guerrerense necesitamos aumentar, insisto, la productividad, necesitamos aumentar los precios a los que se vende el campesino, encontrar canales de comercialización y pues todo eso necesita apoyo gubernamental. Claro. ¿No? Y obviamente pues generar apoyos. Mira, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en los países desarrollados se subsidia al campo. Aquí en México muchas décadas pasaron criticando que hubiera apoyos al campo. Ahora que se están regresando los apoyos al campo, ponen el grito en el cielo. Pero necesitamos que haya muchos más subsidios a los campesinos, productores agrícolas, para que todos ellos empiecen a tener una mayor productividad. Sin miedo, así es en los países desarrollados. Y se invierten cantidades millonarias. Se les dan por cada peso, por cada dólar que ellos invierten, el Estado pone otro. Y aquí necesitamos hacer algo similar, tecnificar el campo y que haya condiciones para aumentar la productividad por hectárea. Entonces, creo que tenemos condiciones. Lo otro es generar el tema forestal. Tenemos ahora, grandes esto que usted me dice es muy importante porque los críticos de Morena dicen que esto es neoliberalismo. ¿Cómo podríamos entender esta parte? Fíjense que a mí me parece que muchos no entienden qué es el neoliberalismo. Okay. El neoliberalismo nosotros lo estuvimos criticando durante mucho tiempo porque lo que implica es mantener los grandes monopolios privados que lo que generan pues son ganancias gigantescas para unos pocos y miseria para todos los demás. Y yo no sé dónde están viendo ellos el neoliberalismo. Lo que nosotros nos planteamos es que precisamente los que estuvieron empobrecidos durante todas estas décadas tienen que empezar a recuperar su lugar para generar la productividad. Okay. Nosotros decimos en el campo, pues son los campesinos los que deben verse beneficiados. Por ejemplo, aumenta el precio del maíz. Hace unos años hubo un aumento en el precio del maíz, fundamentalmente por motivos externos. Y se preocuparon y empezaron a preocuparse los gobernantes de aquel entonces porque eso iba a hacer que las importaciones que teníamos del maíz de Estados Unidos a México iban a ser más caras. Okay. Debería ser una fiesta nacional que aumentara el precio del maíz porque nuestros campesinos iban a tener más dinero, pero no. Empezaron a cabildear para que bajara el precio del maíz porque lo que les importaba es que iban a comprar en Iowa a un precio más caro. Pero lo que necesitamos justo es no depender
de esa producción externa y generar incentivos para que adentro de nuestro país, en nuestros estados, se genere este maíz que es para consumo humano y que tiene características nutricionales, características magníficas para nuestros pueblos. Por ejemplo, la nutrición que tienen los jóvenes, los niños y su desarrollo en su crecimiento, pues implica la calidad de maíz que están comiendo, porque todos comemos maíz en este país. Claro. Entonces, si tienen químicos o no tienen estos agroquímicos, y por ello yo me planteo que es un asunto de seguridad nacional, el tener alimentación suficiente y de buena calidad para el desarrollo de nuestros... Los productores agrícolas, como usted los llama, dicen, ok, tengo a los intermediarios. Muchas veces, pues somos víctimas del crimen organizado. Y entonces nosotros sacamos el producto con un precio y llega hasta 50% más caro. Sin embargo, ellos son los menos beneficiados de esto. Pero no solamente con el crimen organizado, es decir, con los intermediarios también, ¿no? Y todo esto es un proceso en donde se ha empobrecido, insisto, a los campesinos. Y por eso yo insisto es que es un tema del gobierno. Debe haber intermediación del gobierno para poder sacar adelante esos canales de comercialización. Yo me planteo el tema de las compras a precios de garantía y poder comercializar en diversos lugares del país. Un tema, por ejemplo, la producción de la pesca. Nosotros tenemos unos litorales preciosos. Hay guerras en los países por tener una salida al mar. Nosotros en Guerrero tenemos una salida gigantesca. En todo el país, somos de los países con más litorales. Y en Guerrero, por ejemplo, tenemos una flota inexistente. Son pequeñas embarcaciones, lanchas, que salen a pescar para subsistencia otra vez. ¿Por qué no puede haber comercialización a gran escala? Fundamentalmente por que no tenemos dentro de los propios pescadores congeladores. Entonces, congelas y entonces tú decides en qué momento vender, a qué precio vas a vender. Si tienes que vender el mismo día, unas horas después de que sacaste el producto, tienes que hacerlo a como te lo paguen. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues una agencia o generar políticas para que las cooperativas de pescadores tengan esa posibilidad y tengan la posibilidad de decidir en qué momento van a vender y no vendérselo en unas horas después al intermediario o en condiciones de desventaja como pueden ser estas del crimen que mencionabas. Entonces, ¿quién tiene que intervenir ahí? ¿El mercado? No, tiene que intervenir el gobierno. Y para eso y para otros ejemplos que tenemos, necesitamos que el gobierno se transforme en un agente que sí pueda atender, que no sea este ejemplo neoliberal que es, pues yo desde afuera veo y que el mercado decida. No, aquí tiene que ser el Estado el que intervenga, incentive y genere las condiciones para que puedan darse esta comercialización de los productos. Yo digo, en Guerrero, ¿qué necesitamos? Proteína para los niños en la montaña de Guerrero, la zona indígena. ¿De dónde los llevamos? Pues de la costa. Tenemos ahí la posibilidad. ¿Qué necesitamos? Bueno, congelarlo y necesitamos llevarlo unas horas hacia la montaña. ¿Lo podemos hacer? Lo podemos hacer. Claro que lo podemos hacer. Podemos hacer eso y muchas otras cosas para garantizar que los niños en la montaña, en la sierra, en la zona norte, en la montaña media, tengan mejor nutrición y que en unos años aumentemos la talla de los guerrerenses en tantos centímetros. Esa es una política que tenemos que hacer, no es una política de un gobierno, tiene que ser una política de Estado que nos propongamos independientemente de la fuerza política que esté gobernando. Pablo Amílcar, ¿es amigo de las mujeres? Sí, con mucho orgullo lo digo. Usted es hermano de una mujer muy valiosa. Así es. Irma Heréndira Sandoval. Orgulloso. Una mujer inteligente. Orgulloso, una hermano. Mujer preparada. Así es. Es un ejemplo de mexicana, una gran mujer, la mujer más inteligente que yo conozco. Es una gran funcionaria pública, una gran académica. Ha sido una referente en el tema que ella se ha especializado y pues siempre ha sido además una columna en nuestra familia, ¿no? Es
extraordinaria mujer, y yo me siento muy orgulloso de ser su hermano. Las mujeres para Pablo Amílcar. Pues, ¿qué te diré? Imagínate que yo fui educado por una feminista. Mi madre siempre nos educó en ese sentido, y además mi esposa es también una feminista. Hemos estado pues acompañando muchas de estas luchas, entendiendo estas luchas que han dado las mujeres en las últimas décadas, y cómo ha ido cambiando. Mi madre nos explicaba, por ejemplo, cómo eran las condiciones de las mujeres antes, cuáles eran los estigmas que tenían, cómo se tenían que librar estos estigmas para poder salir a trabajar. ¿Hace cuánto se ganó el voto de las mujeres? Es algo absurdo que tenga tan poco tiempo. Pero bueno, cómo aceleradamente han ido cambiando las condiciones políticas en nuestro país, ¿no? Y ahora tenemos una legislatura con mayoría de mujeres. Se dice que es de la paridad, pero no, hay más mujeres que hombres en la legislatura. Y esto sin duda va a ir cambiando las condiciones. Yo creo que son procesos otra vez, no son decretos, sino son procesos que hay en nuestro país y que van a ir cambiando las condiciones de las mujeres. Me parece que es importante estar apoyando, estar empujando esas condiciones y estar generando, visibilizando y estar generando las condiciones legales, legislativas, quiero decir, para que cambie la estructura que tenemos en este momento. Muchas gracias, diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. Gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Establecido en el artículo 41 constitucional, y de hecho en este proceso que ya se está llevando a cabo en este momento ya hubo una impugnación que ameritó la modificación de la convocatoria, porque la Sala Superior dijo, primero, en la convocatoria original que tú sacaste en diciembre, no puedes estarle requiriendo informes a cada paso al Comité Técnico de Evaluación. Tienen que tener independencia en sus decisiones y en su función. Así es que el Comité Técnico de Evaluación lo único que te tiene que informar a ti, Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y Diputadas, es las quintetas por cada uno de los lugares que quedan vacantes, ¿no? Segundo, tienes que observar la cuestión de género. Y tercero, tienes que hacer convocatorias diferenciadas para la consejería y para la presidencia.